Muy bien, buen día. Vamos a iniciar el día de hoy con el libro de los Efesios, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por tu misericordia, tu gracia en nuestras vidas que nos permite acercarnos a ti, nos permite conocerte más cada día, Padre. Y te pido que en este momento puedas disponer nuestros oídos, nuestros corazones para conocer más de ti a través de tu palabra, Señor. Guárdanos y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues la vez pasada vimos que Pablo escribió 4 cartas. Estas son las cartas de prisión que mencionamos, y Pablo escribió 4 cartas al mismo tiempo o alrededor del mismo tiempo para ser entregadas a la misma región. Entonces, si puedes poner el mapa verde, hay un mapa con 7 ciudades, esas meras. Muy bien. Esto es lo que hoy día es Turquía, el suroeste de Turquía. Pero ahí vemos la región a donde escribió Pablo estas cartas. La primera que vimos, bueno, les mencioné la vez pasada rápidamente para recordar que el apóstol Pablo escribió una carta que envió, o estas cartas fueron enviadas con Tíquico, que estaba devolviendo a un esclavo llamado Onésimo a la Odisea. Ahí ven la Odisea, porque se había escapado, este esclavo se había robado dinero, se había escapado de su amo, que resulta que era la persona donde se reunía la iglesia de la Odisea. Entonces, pues el esclavo se escapa, estando en Éfeso, donde Pablo, estando en Roma, donde Pablo había estado, ¿sí? Entonces él conoce al apóstol Pablo, se convierte, y pues Pablo, siguiendo la ley romana, tiene que regresar al esclavo. Entonces escribe una carta para la iglesia, para Filemón, allá en la Odisea. Escribe una carta para Colosas, a la iglesia de Colosas, que no aparece en este mapa, pero estaba cerquita de la Odisea. Y después escribe una tercera carta, que es la que conocemos como la carta a los Efesios, pero esa es una carta general, ¿sí? Porque los manuscritos más antiguos no contienen la palabra Éfeso, ¿sí? Y estas 7 iglesias de esta región son las mismas iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Eran las iglesias del apóstol Pablo. Colosa no era una iglesia del apóstol Pablo, era de Epafras, ¿sí? Entonces, cuando Pablo escribe a Filemón en la Odisea y escribe la carta a la iglesia de Colosa, que el hermano Epafras le pidió que escriba, entonces aprovechó para escribir una carta general para las demás iglesias de la zona, que son estas que ustedes ven en la pantalla. Ok, entonces yo creo que tal vez años más adelante, para cuando Juan escribe la carta o el libro de Apocalipsis, tal vez la iglesia de Colosa ya no existía, ¿sí? Porque no se menciona en Apocalipsis. No sabemos. Bueno, me imagino que Pablo, al estar escribiendo, dijo: le voy a mandar una cartita a los hermanos de las iglesias, no solo a la Odisea. Y pues, aprovechando que iba alguien para allá, escribió lo que conocemos como epístola a los Efesios. Ahora, ¿cómo sabemos que no es una carta dirigida a una iglesia? Independientemente de que si los manuscritos tienen el nombre Efesios o no, es porque pues no son como las demás cartas del apóstol Pablo. O sea, no tienen un saludo a personas, es algo general. La carta no responde ninguna pregunta, no trata con ningún problema específico.
Y al final pues no tiene los saludos o la despedida con las personas, saludos de fulano, sotano y perengano, no hay nada de eso. Entonces sabemos que no fue escrito a una iglesia sino a una región. Pero de todos modos, no importa que tenga el nombre de Efesios, porque la iglesia de los Efesios era de todas esas la más importante, la más grande, la más importante. ¿Eh? Ahora, ¿qué sabemos de la iglesia en Éfeso? Pues sabemos bastante de esa iglesia porque es la que mejor conocemos de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Es el lugar donde Pablo pasó mucho tiempo. ¿Sí? En Hechos 19, Hechos 20, nos relata cómo comenzó esa congregación. Cuando él llega y hay uno que otro creyente y les pregunta si conocen al Espíritu Santo, si han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y ellos dicen, ¿y quién es el Espíritu Santo? No sabemos que hay un Espíritu Santo, porque el problema allí era que eran seguidores del Evangelio de Juan el Bautizador. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hablamos de ese tema y pues seguían las enseñanzas de Juan, pero ahí se quedaron. Entonces Pablo aprovecha para continuar la enseñanza básica que ellos habían recibido para traer corrección. ¿Okay? Y entonces, pues así es como comienza la iglesia en Éfeso. Primera y segunda de Timoteo fueron escritas, Pablo las escribió a Timoteo cuando Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. ¿Okay? En Apocalipsis 2 hay un mensaje para la iglesia de Éfeso, y además de eso, a lo mejor tal vez no habían escuchado esto que voy a decir, pero primera, segunda y tercera de Juan fueron escritos desde Éfeso, porque ahí es donde vivía Juan, el apóstol Juan. ¿Sí? También el Evangelio de Juan muy probablemente fue escrito cuando Juan estaba en Éfeso. Entonces hay mucha historia con la iglesia de Éfeso que conocemos más que otras iglesias, y por eso pues no es ninguna sorpresa que haya recibido el nombre de carta a los Efesios, porque era la ciudad más importante de la zona. Era un puerto muy importante, aunque hoy día ya no existe esa ciudad, nada más quedan ruinas. Si puedes poner la siguiente, vean, esta es una de las ruinas de allá de Éfeso. Así es, estas el Coliseo y los otros edificios. ¿Sí? Entonces, parte del problema que había en Éfeso, si ustedes recuerdan cuando hablamos de Colosa, la iglesia en Colosa había entrado un montón de ideas raras a la iglesia, como que ideas griegas, ideas de judíos, Ese no era el problema en Éfeso. En Éfeso el problema, cuando Pablo escribe esta carta, es que tenían un templo gigantesco allá en Éfeso dedicado a Diana, que en su equivalente en griego es Artemisa. ¿Sí? Entonces, había caído un meteorito allá que tenía muchos círculos en forma de senos de mujer. ¿Okay? Entonces, la representación de Diana, que era la diosa de aquel lugar, era de una mujer con muchos senos. ¿Okay? Esta es una imagen o varias imágenes de la diosa, ¿verdad? de ese lugar. Y entonces la religión pagana se había metido en la iglesia y pues tenía que tratar con esa situación, pero de una manera general, porque no era una iglesia, sino en general había sucedido eso en la región. Ahora, muchos creen que lo que él escribió a los romanos es una descripción de la doctrina o la teología de Pablo, pero no es así. No es así, como vamos a ver la siguiente vez que veamos el libro de los Romanos. Pablo escribió lo que escribió en los Romanos por una situación que estaban pasando en esa ciudad. Yo creo que lo que tenemos aquí en la carta a los Efesios es la descripción del evangelio que Pablo enseñaba.
Esto es básicamente, como vamos a ver, es el evangelio que Pablo enseñaba. Era lo que Pablo enseñaba cuando iba a un lugar y cuando establecía una congregación. Entonces, lo primero que necesitamos saber es que claramente la carta a los Efesios está dividida en dos. Tiene 6 capítulos, pero recuerden que originalmente no había numeración, no había números de capítulos, no había número de versículos, pero claramente hay 2 mitades que tiene la carta de los Efesios. ¿Sí? Entonces, los primeros 3 capítulos tienen un enfoque, tratan con un tema, y los siguientes 3 con otro. ¿Okay? Vamos a ver de qué trata esta carta. Si puedes poner, Efesios está dividido del capítulo 1 al 3 y después del 4 al 6. ¿Sí? Los primeros 3 capítulos tratan con nuestra relación con Dios. Y los segundos 3 capítulos tratan con nuestra relación con otros. ¿Okay? Primero nuestra relación con Dios, después nuestra relación con otros. Los primeros 3 tratan con doctrina o teología, ¿verdad? Y los segundos 3 capítulos tratan con el deber cristiano. ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios? Los primeros 3 nos indica, nos recuerda de qué fuimos salvos. Y los segundos 3 capítulos nos dice para qué fuimos salvos. ¿Sí? Parece nada esa distinción, pero es muy grande. ¿De qué nos sacó el Señor y para qué nos salvó el Señor? ¿Okay? Entonces, los primeros 3 capítulos tratan con el tema del perdón, los últimos 3 con la santidad, o dicho de otra manera, con la justificación, los primeros 3, y los últimos 3 con la santificación. Los primeros 3 tratan con el tema de la adoración personal, ¿sí? Y los últimos 3 con la aplicación que sucede en nuestras vidas después de que nosotros adoramos y pasamos tiempo con el Señor. Los primeros 3 capítulos tratan con la soberanía de Dios y los últimos 3 con la responsabilidad humana. Y por último, los primeros 3 capítulos tienen que ver con su propósito, el propósito y el poder de Dios, y los últimos 3 tienen que ver con nuestro caminar y la guerra que nosotros desempeñamos aquí en la tierra. ¿Okay? Básicamente así es como está dividida la carta. ¿Okay? Ahora, si ustedes estudian con detenimiento esta carta, van a notar que en realidad, si puedes poner la siguiente, los 3 primeros capítulos de Efesios tienen la forma de un culto de adoración. ¿Okay? Los primeros, o sea, lo comento de esta manera. Dice así, el primer capítulo habla de la adoración. Las expresiones son de adoración. La siguiente, el capítulo 1 del verso 15 al 17, es una oración que Pablo hace, ¿sí? Para que conozcamos el poder, el propósito de Dios. Después hay como que una pequeña enseñanza o prédica que tarda o dura como un capítulo y medio, y entonces la enseñanza básicamente es el poder y el propósito de Dios se revela primero en Cristo, que ha sido levantado para reinar, después se manifiesta en los gentiles que han sido levantados para estar con Él, ¿verdad? Inclusive en Pablo, que ha sido levantado para predicar. ¿Quién se lo iba a imaginar? Siendo Pablo quien era perseguidor de los cristianos, ¿sí? Dios tuvo misericordia de él. Y entonces Pablo les da una pequeña enseñanza y después hay una oración nuevamente para que conozcan el poder y el propósito de Dios en sus vidas, y por fin termina otra vez con adoración. Toda gloria sea para Dios, cuyo poder en nosotros puede lograr más de lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Entonces es como que un culto de adoración en chiquito, ¿sí? Los 3 primeros capítulos.
Sí, les voy a dar ejemplos de versículos de esto que estoy diciendo. Vean la siguiente. Entonces, la adoración al principio es el verso 3 del capítulo 1, donde Pablo empieza diciendo: toda alabanza sea para Dios, el Padre en el nuestro Señor. Así empieza con adoración. Después hay una oración. Oro para que el Señor les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Él. Después está la enseñanza, donde Pablo empieza a decirles: antes ustedes estaban muertos en pecado, pero Dios, que es tan rico en misericordia, les dio vida a ustedes juntamente con Él, con Cristo, a través de Cristo. ¿Sí? Después está la oración. Nuevamente el capítulo 3, versículo 16 dice: pido en oración que sean fortalecidos en su interior por medio de su espíritu. ¿Sí? Y por fin termina otra vez con adoración. El versículo 20 dice: toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiésemos pedir o inclusive imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Okay? Entonces estos son como que los versículos claves de cada sección. Y si se dan cuenta, pues básicamente así es como llevamos nosotros, cuando menos aquí, el culto de adoración, una reunión, ¿verdad? Empezamos con adoración, o con oración, adoración, y después hay una enseñanza, y después otra oración cuando termina la enseñanza, y después adoración de nuevo. ¿Okay? Estamos siguiendo el patrón de aquí de Efesios. Gloria a Dios. Bueno, una vez que termina este mini culto de adoración de los primeros 3 capítulos, los siguientes 3 capítulos, ¿sí?, nos dice que la consecuencia debe ser, ¿sí?, una vez que tú has pasado tiempo en la presencia de Dios, entonces tu vida debe ser afectada positivamente, ¿sí? ¿Sí? Entonces afecta nuestro caminar. El adorar a Dios afecta nuestro caminar. ¿Sí? Hemos sido transformados por el poder del Señor cuando caminamos en humildad, en unidad, en madurez, en integridad, en amor, en pureza, en santidad, en responsabilidad, esposos, hijos y demás. ¿Okay? Es así como se manifiesta en nuestras vidas los 3 primeros capítulos. Cuando estamos en la presencia de Dios, se debe manifestar en nuestra manera de vivir. Debemos ser más humildes, debemos caminar en unidad, como mencioné. Debemos crecer en madurez, debemos crecer en integridad, actuar en integridad, debemos amar más que antes. Debemos actuar en pureza y en santidad, ¿sí? Y en responsabilidad los unos para con los otros. Y pues al final de eso, ¿verdad? Entonces Pablo nos dice que debido a lo anterior, cualquier conflicto que pudiese haber, ¿sí?, no es contra hermanos o contra personas. Es contra principados y potestades y gobernadores de maldad. ¿Sí? Y por eso Dios nos ha dado una armadura. Y la armadura nos prepara para una guerra. ¿Sí? Pero eso es al final. Primero tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios. Tenemos que ser transformados, ¿verdad? Tenemos que empezar a dar evidencia de que Dios y su poder está actuando en nuestras vidas. Y entonces ya somos aptos para la guerra. ¿Sí? Y con respecto a la armadura, algo que es interesante, si ustedes leen la sección de la armadura, está el casco, o sea, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón, etcétera, etcétera. ¿Ok? No hay nada en realidad que protege nuestra espalda.
¿Por qué? Pues porque debemos tener personas que protejan nuestra espalda, número uno, pero número dos, y más importante, nunca debemos echarnos a correr para atrás. Nunca debemos regresar. Nunca debemos darnos la vuelta y regresar. ¿Eh? Muy, muy interesante todo este tema. Bueno, pues esto es, a resumidas cuentas, lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Al final, pues da alguna bendición general a los lectores. ¿Sí? No hay ningún saludo a ninguna persona en específico, porque como mencionamos, no es una carta a una iglesia, sino a una región donde habían varias iglesias, de las cuales Éfeso era la más importante. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con el tiempo que nos queda. Vamos a continuar al libro de los Filipenses, la cartita de los Filipenses. ¿Okay? Y quiero mencionar un poquito acerca de la ciudad de Filipos, porque al igual que Éfeso ya no existe. ¿Sí? En el siglo XIV, cuando invadieron los, creo que eran los turcos, si mal no me acuerdo, los que vivían en la ciudad, pues se fueron, y entonces Filipos es ahora una ciudad de ruinas también, ¿sí? Pero hace menos de 50 años, en 1977, un arqueólogo encontró una tumba en la región que está al noreste de Grecia. Filipos es una ciudad que estaba al norte-este de Grecia, cerca de lo que hoy día es Turquía y de lo que hoy día es Bulgaria, porque Bulgaria está justo al norte de Grecia. El caso es que un arqueólogo encontró una tumba en la región donde se cree que estaba la ciudad de Filipos, una tumba que nunca había sido abierta desde que se enterró a la persona que ahí se encontró. O sea, llevaba más de 2000 años enterrada una persona ya en esta tumba, y al abrirla el arqueólogo descubrió una grandísima variedad de artefactos de oro, con un valor monetario altísimo y cultural también. ¿Sí? Entonces, pues, se dieron cuenta de que en realidad habían encontrado la tumba de Felipe II. ¿Y quién era Felipe II? Pues ni más ni menos que Felipe II, el papá de Alejandro. ¿Y quién Alejandro? Alejandro Magno. ¿Ok? Entonces, Felipe II, el papá de Alejandro, fue el fundador de la ciudad que llevaba su nombre, Filipos. Entonces, él escogió esa región por dos razones importantes. Filipos se encontraba en la región de Macedonia, ¿sí? En una zona de montañas que tenía un río que se abría paso entre las montañas, y era un lugar muy hermoso, pero además era también fácil de proteger para alguien que tuviese ejércitos. Entonces la escogió porque era fácil de proteger, pero aparte de eso, también escogió ese lugar porque descubrieron minas de oro. De hecho, Filipos fue una de las ciudades donde se hacían las monedas del Imperio Romano. Es una ciudad muy rica. No tengo las fotos, no me dio tiempo de conseguir las fotos para mostrarles, pero si ustedes buscan fotos de Filipos, van a ver tremendas edificaciones, edificios, coliseos. O sea, se ve que era una ciudad muy próspera, ¿sí? Aunque nada más quedan ruinas el día de hoy. Bueno, el caso es que cuando los romanos derrotan a los griegos, ¿sí? Deciden quedarse con esa ciudad, porque lo que les estoy contando es de Filipos y Alejandro Magno, pues ellos eran griegos, ¿verdad? O macedonios. Y después los derrotan los romanos y deciden quedarse con esa ciudad, y ahí es donde construyeron o empezaron a fabricar sus monedas, y construyeron también una carretera
que conectaba a esa ciudad con el resto de Europa y de Asia, porque Turquía es la división entre Europa y Asia. ¿Okay? Bueno, el caso es que Filipos era una ciudad estratégica, pero no solo era estratégica para los romanos, era también estratégica para Dios. Y Dios envió a un misionero allá con el nombre de Pablo. Ustedes recordarán, si no lo recuerdan, les ayudo a recordar un poquito. Esto que les estoy diciendo está en Hechos del 13 al 16. Pablo llega a la costa en Troas y no sabe a dónde más ir y tiene un sueño una noche de un hombre macedonio que dice: ven y ayúdanos. Y entonces al día siguiente él y sus compañeros de viaje, Silas y Timoteo, junto con Pablo, viajan a Macedonia y llegan a Filipos. Y entonces lo que hace el apóstol Pablo generalmente, cuando llegaba a una ciudad nueva, buscaba una sinagoga. Como él traía su credencial con su foto, ¿verdad?, de que era miembro o sea, él era un rabino que había sido alumno de un hombre muy famoso, entonces todo el mundo los dejaba entrar a la sinagoga, pero rápidamente los sacaban cuando empezaba a predicar de Jesús, ¿verdad? El caso es que llega a Filipos, no hay sinagoga. ¿Por qué? Porque no habían judíos. Se requieren 10 varones judíos de 13 años o más para tener una sinagoga. No había. Pero lo que sí había era un grupito de mujeres que se reunía para orar y estudiar la palabra de Dios. Y cuando digo palabra de Dios, es el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento. Y entonces la líder de este grupo de mujeres era una empresaria de Filipos llamada Lidia. Entonces Pablo va con ellas y pues Lidia se convierte y fue la primera persona cristiana en Europa. Todas las demás habían sido del lado de Asia, lo que hoy día es Turquía. Esa es la primera persona europea cristiana. Y después empieza a predicar, se queda Pablo allá en Filipos y empiezan los problemas. ¿verdad? Comenzaron cuando una joven adivina empieza a seguirlos a todos lados diciendo cosas de ellos. Pablo le echa fuera el demonio que trae y entonces los dueños, porque era esclava ella, los dueños, que eran personas muy importantes en la ciudad, toman a Pablo y a Silas, los meten en la cárcel porque pues ya no podía generarles dinero esta chica prediciendo el futuro, o leyendo cartas o manos o lo que fuese, ¿verdad? Entonces los meten al calabozo, los torturan y esa noche, bueno, la chica esta que fue liberada fue la segunda cristiana de Europa, ¿verdad? Segundo miembro de la iglesia de Filipos, y esa noche en la cárcel Pablo y Silas se ponen a cantar, tiembla, ya se acuerdan de esa historia. El carcelero se convierte, el primer varón cristiano en Europa es este carcelero romano, ¿sí? Y entonces al día siguiente, pues Pablo le dice a las autoridades: ¿saben qué? Yo soy ciudadano romano. En ningún momento tuve un juicio, no, nadie o sea, nada más nos agarraron, nos metieron a la cárcel. Y pues los líderes de la ciudad estaban muy asustados, apenados, y le dijeron: bueno, salte de la cárcel y por favor ya no regreses, ándate de aquí, ¿ok? Bueno, eso fue lo que pasó en Filipos. La cosa es que esta iglesia fue la más cercana a Pablo de todas las iglesias, era la más cercana a Pablo. Fue esta iglesia que decidió sostener económicamente al apóstol Pablo para que él pueda viajar y llevar el evangelio a otros lugares. Ninguna otra iglesia lo hizo, ¿sí? De manera regular. Algunos sí, en algún momento le llegaron a dar una ofrenda, pero la iglesia de Filipos era la que de manera regular le mandaba dinero al apóstol, ¿sí? Y pues Pablo se sentía muy unido a esta iglesia, así que un día les llega la noticia a la iglesia de Filipos que
Pablo estaba en la cárcel en Roma, ¿verdad? Yo imagino que ellos a lo mejor pensaban, pues sí, a todo lugar al que va lo meten en la cárcel, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que le mandan una carta para ver cómo está. Y no solo le mandan una carta, sino que le mandan dinero para que pueda comer, porque estaba bajo arresto domiciliario. Y Pablo tenía que cubrir sus propios gastos de renta, de agua, ya saben, de luz, de todo lo que había, ¿no? O sea, de luz tenía que comprar los palos estos. Bueno, y además no solo le mandaron dinero, sino que mandaron a una persona para que esté con él durante el tiempo que él iba a estar allá. Y esa persona fue Epafrodito. Epafrodito, que no es lo mismo que Epafras. Epafras era el pastor, el líder de la iglesia en Colosa. Este Epafrodito era un hermano de la iglesia en Filipos. Y curiosamente, cuando Pablo escribe a los filipenses, él les agradece por haber enviado a este Epafrodito y lo llama de una palabra que está muy de moda el día de hoy, lo llama su apóstol de ellos. Esa es la palabra. Entonces aquí descubrimos que en realidad la palabra apóstol significa alguien que es enviado. Es alguien que es enviado. Y entonces una persona, hay diferentes grados también, ¿verdad? De enviamiento, por decir. ¿Sí? O sea, uno puede ser enviado para ayudar a otro, como pasó con Epafrodito. ¿Sí? Otros son enviados para predicar el evangelio. Otros son enviados para fundar iglesias o para hacer algo. ¿Sí? El caso es que Epafrodito era el apóstol, siervo, servidor, enviado de la iglesia de Filipos a estar con el apóstol Pablo en Roma. ¿Okay? Y bueno, hay 4 grandes temas que surgen aquí en la carta a los filipenses. ¿Sí? Y son 4 capítulos nada más, pero hay 4 temas muy importantes y que son, si puedes poner la siguiente, que hay 4 marcas o características de una verdadera iglesia. ¿Cuáles son las 4 marcas o las 4 características de una verdadera iglesia? Pues está la adversidad. Toda iglesia verdadera en algún momento tiene que pasar por algún tipo de adversidad, ya sea la iglesia como tal o los miembros, ¿sí? Y después, ahorita vamos a ahondar, lo voy a decir rápidamente. Entonces es la adversidad, la paz y la unidad entre los hermanos es la segunda característica. La tercera es la perseverancia y la cuarta es la koinonía. Y ahorita cuando llegue ahí voy a explicar esa palabra. Es compañerismo con el Espíritu Santo, compañerismo entre los hermanos. ¿Ok? Entonces, veamos primero la adversidad. Si puedes poner la siguiente, dice Filipenses 1, del 12 al 14, dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha pasado ha sido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y su denuedo y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Eso es lo que pasa cuando hay algún tipo de adversidad. La iglesia se fortalece. Cuando hay una adversidad de fuera, ¿sí? Cuando hay adversidad de fuera, cuando hay una adversidad de adentro, que son iras, contiendas, pleitos, o sea, todo lo que hay eso debilita a la iglesia. Pero cuando hay un ataque de afuera, eso fortalece a la iglesia. ¿Ok? Entonces no debemos tener temor,
Y yo en realidad como pastor yo no le tengo temor a los ataques que vienen de fuera, ¿sí? A las cosas sobre las cuales en realidad no tenemos nosotros control, ¿sí? Los cambios de gobierno, etcétera, etcétera. A mí me preocupa mucho más lo que ocurre dentro, ¿sí? Pero bueno, el apóstol Pablo aquí dice y nos recuerda que la adversidad no es mala como tal, porque tiene el fin para producir algo muy, muy importante. El apóstol Pedro después completa esa idea, ¿verdad? Pero bueno, eh, en otra parte, en Hechos 14, creo que es donde dice el apóstol Pablo que es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. ¿Eh? Es algo que él tiene presente y nosotros también deberíamos tenerlo presente. Hay cosas que no podemos nosotros controlar. Las cosas que no podemos nosotros controlar, pues adivinen qué, está fuera de nuestras manos. ¿Sí? No hay nada que podemos hacer más que orar y entregárselo al Señor. Muy bien, entonces una de las marcas la primera marca de una iglesia es la adversidad. La segunda es la paz y la unidad. ¿Sí? Y aquí escribe una serie de preguntas aquí en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, ¿existe entre ustedes algún consuelo en el amor de Cristo? ¿Eh? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión del Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos, ¿eh? Con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Eh? Esa es la segunda característica de una iglesia. Debe haber acuerdo entre las personas, deben amarse los unos a los otros, deben trabajar juntos con un mismo propósito y debemos hacer feliz al apóstol Pablo, que ya no existe, ¿verdad? Pero a los pastores y a los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Sí? Bueno, estos son los ingredientes, quiero que los veamos de manera individual, muy interesante. Dice, si hay algún consuelo en el amor de Cristo, ¿sí? Algún consuelo. En algún momento de tu vida, cuando no sabías a dónde ir y Dios se reveló a ti en amor, ¿recibiste algún tipo de consuelo al experimentar su amor? Pues si hay un poco de eso, entonces podemos caminar en unidad. Amén. Si hay algo de comunión con el Espíritu Santo, o sea, no es nada más importante conocer a Dios, sino debemos tener comunión con su Espíritu. Y la palabra que aquí usa comunión es la palabra koinonia, que voy a explicar al final, pero lo usa como en 2 o 3 lugares esa palabra koinonia. Aquí nada más quiero decir que cada uno de nosotros debe tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Tienes una relación con Él? ¿Eres aliado del Espíritu Santo? ¿O lo que haces lo contrista, lo entristece? ¿Sí? ¿Hace algo el Espíritu Santo a través de tu vida? ¿Sí? Pues, dice Pablo, si hay un poquito de esa relación con el Espíritu Santo, entonces es un punto de comienzo para poder caminar en unidad. ¿Sí? 3, si hay un poco de afecto entrañable, un corazón tierno y compasivo. ¿Sí? ¿Ha hecho algo en tu vida la presencia de Dios? ¿Ha cambiado algo? Digo, podemos ser las personas más duras del mundo, ¿verdad? Pero cuando Dios toca nuestras vidas, nuestro corazón de piedra debe comenzar a suavizarse. ¿Sí? Y a ser sensible, nos volvemos más tiernos, más sensibles a otros. ¿Ha sucedido eso en tu vida? ¿Tienes un corazón tierno, sensible, moldeable? Pues si es así, entonces podemos caminar en unidad. ¿Sí? Este es el tema, el segundo tema de aquí, de la carta a los filipenses.
¿ok? La tercera cosa es la perseverancia. La perseverancia es una marca de la iglesia verdadera. Vean cómo dice aquí el versículo 12 y 13. Dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Okay? Ocúpense de su salvación con amor y temblor, dice, con temor y con temblor, dice otra versión. ¿Sí? Ahora, cuando vimos el tema de la salvación en algún otro momento, mencionamos que el apóstol Pablo habla de la salvación en pasado, en presente y en futuro. ¿Sí? Entonces, no solamente es algo que obtuvimos una vez, ¿sí? Aunque en Efesios dice, porque por gracia fuiste, o sea, habla del pasado. ¿Sí? Pero aquí habla en el presente, presente progresivo. ¿Sí? Aquí dice, ocúpense de su salvación. O sea, ocúpense de ver que aquello que ustedes recibieron no decaiga, no se enfríe en sus corazones. ¿Sí? Y después en Romanos, al final en Romanos habla del futuro. Cuando regrese Jesús, entonces nuestra salvación será completa, o cuando estemos en su presencia, si es que nos vamos nosotros antes de que Él regrese. ¿Okay? Bueno, esta es la tercera característica de una iglesia, ¿sí? Es la perseverancia, la perseverancia. ¿Okay? Y la cuarta es la vida en comunidad, la vida en comunidad. Y quiero resaltar esa palabra porque aquí está la palabra koinonía. ¿Sí? Dice, si hay algo de comunión con el Espíritu Santo. Después en el capítulo 4 dice: queridos hermanos míos, a quienes amo, extraño, ustedes son mi alegría, mi corona, manténganse firmes y unidos en la fe. ¿Okay? La palabra koinonía era usado anteriormente. Hoy día pensamos koinonía y pensamos en compañerismo, como una amistad. Pero la palabra koinonía en el griego antiguo era lo que los médicos decían cuando habían gemelos siameses. ¿Saben qué es un gemelo siamés? Un gemelo pegado a otro, que comparten la misma sangre. ¿Okay? Eso es koinonía. No se pueden separar. Hoy día algunos tratan de separar. Hay algunas ocasiones cuando sí se logran separar, cuando los órganos están independientes, pero si comparten órganos, no hay manera de separarlos. Ese es el origen de la palabra koinonía. ¿Okay? Debe haber algo tan fuerte entre nosotros que no pueda haber nada que pueda causar una separación. Es imposible el que nos podamos separar. ¿Sí? Y por eso dice ahí, al final les puse, porque el el verso 1 de aquí de Efesios 4 dice: hermanos amados míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes y unidos en el Señor. Y ruego a Evodia y a Síntique que por favor se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo. Koinonía. Amén. Y pues ya por último, no creo que no está el versículo, pero es Pablo por último pone ese versículo que todos conocemos o que hemos escuchado, donde dice que todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo admirable, todo lo que es digno de admiración, todo lo que es excelente, ahí es donde debemos estar enfocados. Ese debe ser nuestro enfoque. Amén.
Pues esto es la conclusión de el libro o la epístola a los Efesios y también el de Filipenses. No me da tiempo de comenzar Romanos, así que el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá y la próxima vez vamos a comenzar con el libro de los Romanos. ¿Okay? Vamos a terminar con oración. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por estas dos cartas tan hermosas, tan poderosas, Señor, que nos retan cada vez más a serte fieles a ti y amarnos los unos a los otros, Padre. Permite que el deseo de Pablo para estas iglesias se pueda cumplir en la nuestra aún 2000 años después, Señor. Y que podamos demostrar ser una verdadera iglesia, Señor, una iglesia que no importa si hay algún ataque o alguna adversidad, una iglesia, Padre, que pueda mantener la paz y la unidad entre nosotros, entre los miembros, Señor. Una iglesia que pueda ser una iglesia perseverante. Una iglesia que verdaderamente pueda vivir en coinonía. Una unidad que no haya nada que pueda separarlo, Padre. Gracias por este tiempo. En tu nombre precioso. Amén.